Pues ya estamos a mitad del año, ya transcurrieron 6 meses, ¿verdad? Y muchas veces en este tiempo pues debemos como hacer una pausa y reflexionar qué hemos hecho, ¿no? Desde que inició el año. Y en esa reflexión pues muchas veces se nos viene a la mente la educación o cómo nos educó nuestro Padre. Esas frases que nuestro Padre nos decía cuando éramos niños, que parecían severas, duras, pero estaban llenas de amor y de sabiduría. Y algunas de estas frases que tu padre o mi padre nos decía en aquel tiempo, la primera y que yo recuerdo muchas veces decía: cuando seas padre me vas a entender, ¿no? Otra frase que mi padre me decía cuando era niño: yo sé lo que te digo. Bueno, ¿tú qué piensas que el dinero crece en los árboles? ¿Para qué pagar si lo puedo hacer yo? Tu única obligación es estudiar. Apaga la luz si no la estás usando. Y puedo decirte muchas más frases que tu padre o el mío me decía, pero el punto es que cuando creces te das cuenta que todas esas frases que tu padre o mi padre decía estaban llenas de sabiduría, que cada una de ellas tenían un propósito específico para vivir rectamente nuestras vidas. Por ejemplo, la primera frase: cuando seas padre me vas a entender. Ahora que ya soy padre, sabes que ser cabeza de familia lleva una gran responsabilidad. El educar a los hijos, el amar a nuestras esposas, el llevar sustento a la familia, el proveerles que no les haga falta nada, es una gran responsabilidad. Y hasta que eres padre, pues entiendes lo que tu padre trató de decirte en aquel tiempo. La siguiente frase que dice: yo sé lo que te digo, ¿no? Tu padre te decía, habla, pues que tu padre ciertamente te lleva muchos años de experiencia, ¿no? Y que posiblemente él ya vivió lo que tú estás pasando actualmente. Tal vez tienes un problema, una situación que tu padre ya vivió y ahora él te está dando un buen consejo porque él ya pasó por esa circunstancia y lo único que quiere hacer es advertirte y ayudarte en lo que él pueda. No se diga del dinero, ¿verdad? Muchas veces como hijos solamente estiramos la mano y decimos: dame, papá. Y ciertamente uno como padre sabe que hay gastos que administrar, que tenemos un presupuesto, que no podemos salir de ese presupuesto, porque si salimos de él podemos endeudarnos. Pero los hijos únicamente estiran la mano y dicen: papá, dame, dame, dame. Y muchas veces no son para cosas edificantes. Entonces, las frases que nuestros padres nos decían estaban llenas de sabiduría, porque ¿tú crees que el dinero crece de los árboles? Habla de una buena administración, de no malgastar el dinero, de cuidar lo que tenemos y de no tirar en cosas vanas lo que el Señor nos ha dado. También la 4, la de ¿para qué pagar si yo lo puedo hacer? Habla de ahorrar recursos, ¿no? en las habilidades que nos da el Señor. La 5 quiero enfatizar: tu única obligación es estudiar. ¡Wow! ¡Qué frase tan profunda de los padres a los jóvenes! Tan llena de sabiduría. Y es cierto, o sea, la única obligación que un joven tiene es prepararse para la vida adulta. Hay otros jóvenes que por las circunstancias tienen que trabajar y estudiar, pero eso es independiente. Sin embargo,
esta frase que usaban los padres estaba llena de sabiduría, ¿no? Habla también de cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? Apaga la luz si no la estás usando. Nuestros padres también nos enseñaban a cuidar el medio ambiente, a cuidar el lugar donde estamos, donde vivimos, y entre muchos más ejemplos que yo te puedo dar. Pero imagínate si nuestro Padre terrenal nos daba estos consejos llenos de sabiduría. Imagínate nuestro Padre celestial, que es el mismo Dios, ¿qué consejos no nos puede decir? Siendo Él nuestro Padre, el mismo Dios todopoderoso. Y es sorprendente, y este mes donde recordamos en este día, precisamente el Día del Padre, titulé esta enseñanza, Amor y Disciplina. Ese es el verdadero amor del Padre. Y para bien la oreja, porque quiero iniciar con este pensamiento que dice así, del libro Dios y el Mundo, de Joseph Ratzinger. Pon mucha atención, tú que eres padre de familia y estás formando a tus hijos, o tú que eres joven y piensas en ser padre en un futuro. Dicho de otra manera, el verdadero amor no consiste sencillamente en ceder siempre, en ser blando, en la mera dulzura. En este sentido, un Jesús o un Dios dulcificado que dice a todo que sí, que siempre es amable, no es más que una caricatura del verdadero amor, porque nos ama, porque quiere que avancemos por el camino de la verdad. Dios también debe exigirnos y corregirnos. Dios tiene que poner en práctica también lo que simbólicamente denominamos la ira de Dios. Es decir, escucha bien, oponerse a nosotros cuando nos perdemos a nosotros mismos y corremos peligro. Quiero iniciar este estudio con este pensamiento de este libro Dios y el Mundo, hablando de nuestro Padre Celestial. Déjame decirte que Dios muestra su amor de diferentes maneras. Si te pones a meditar en esta reflexión que te acabo de leer, el amor de Dios también se demuestra en su corrección. Y recordemos un pasaje que ya muchos de ustedes conocen, que sucedió después de que Dios creó todo e hizo al hombre a imagen y semejanza suya, y esto causó el origen de la desobediencia. Ciertamente Adán fue el primer hombre que desobedeció a Dios en Génesis 3:8, y te voy a pedir que abras tu Biblia y me acompañes a Génesis 3, versículo 8 en adelante. Dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que tú estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije no comieras? El primer resultado del pecado fue un sentimiento de vergüenza y de temor delante de Dios. Los delantales y hojas de higuera que cosieron Adán y Eva en el Edén ilustra cómo el hombre sencillamente intenta salvarse a sí mismo por medio de una religión de buenas obras y sin sangre. Los pecadores tratan de justificarse cuando Dios los llama a rendir cuentas. Cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste me hizo comer del fruto. Dios el Padre, el creador de todo y todos, crea al hombre, le da todo, el hombre le desobedece, ¿y qué hace el hombre como solución? Justificarse. ¿Y cuál es la respuesta que dio Dios al hombre, a Adán, ya después de haber recriminado a la serpiente y a Eva?
esto se enfoca en Adán únicamente y dice así en el verso 17 en el mismo capítulo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida, y la tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres, y en tierra te convertirás. Y tú me puedes decir: Pablo, yo veo aquí a un Dios estricto, a un Dios severo, a un Dios áspero, pero entendiéndolo bíblicamente y viéndolo en este sentido, el amor de Dios también se traduce como corrección y disciplina. Imagínate qué hubiera pasado si Adán y Eva en el Edén pecan, desobedecen a Dios, y vemos a un Dios blando, dulce, que deja pasar por alto el error que tuvieron ellos en el Edén. Imagínate a Dios que hubiera: no te preocupes, Adán, no, ya no lo vuelvas a hacer, pero pues no hay consecuencia, no te preocupes, nada más no lo vuelvas a hacer, no pasa nada. Ciertamente esto no ilustra a un Dios amoroso, misericordioso y lleno de justicia. Por eso el amor de Dios también se ilustra con disciplina y corrección. El amor de nuestro Padre lleva una consecuencia también a la humanidad, hablando de disciplina, pero en medio de esta podemos ver su amor y su misericordia. Ahora está de moda los famosos hijos emperadores. No sé si han oído de estos hijos, que ahora los hijos son los que mandan al padre y les dicen qué tienen que hacer al padre, y los padres sucumben a los caprichos del hijo. Cuando, ¿quién es el que tiene que corregir? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿El padre o el hijo? El padre. Entonces, ¿por qué en esta sociedad ya el hijo manda al padre en lugar de que el padre mande al hijo? Imagínate un Adán, hijo emperador, diciéndole al padre: no, señor, ¿por qué? ¿Por qué no puede comer el árbol? No, ¿por qué? Como actualmente se comportan los hijos. Error. Un padre debe estar firme en la disciplina y no sucumbir a las debilidades del hijo. Como padres nos duele, familia, nos duele corregir a nuestros hijos, pero es mejor a que se pierdan. Fíjate, acompáñame en Hebreos capítulo 12, verso 7. Aquí Hebreos nos habla también de cómo es la disciplina de Dios ante los hijos. Y dice así: si soportáis, Hebreos 12, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sabes algo? Hijo joven, tú que estás aquí escuchando esta palabra, al mantenernos sumisos a la disciplina de Dios o de nuestros padres, permitimos que su disciplina nos moldee a su imagen. Porque sabes, joven, Dios te mandó a sus padres para que ellos te educaran y a su vez tú fueras moldeado a la imagen de Dios perfecta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cortamos esa disciplina y no la aceptamos? Estamos nosotros alargando el proceso que tenemos que aprender esa lección. Tal vez tú tenías que aprender esa lección en un mes y ahora la estás aprendiendo en un año porque tú acortaste la disciplina de Dios. Y Dios ahora utiliza métodos más instructivos para corregirte y por ello más difíciles. ¿Sabes? Hay grados en la escuela de Dios. Así como tú también vas a la escuela, a la prepa, etcétera, y vas pasando lecciones y vas graduándote, vas mejorando,
también Dios, hay una escuela espiritualmente hablando, que Dios quiere que tú aprendas y vayas avanzando, pero tú te vas a estancar si no escuchas y si no recibes la disciplina de tu Padre. Versículo 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sabes, en el ámbito espiritual, los que no experimentan la disciplina de Dios no son verdaderamente sus hijos. A fin de cuentas, un hortelano no poda los espinos, pero sí las vides. Como es en lo natural, así es en lo espiritual. El hortelano es Dios, Él es el dueño de la huerta. Él vigila la huerta, la tierra. Dios no va a podar los espinos. ¿Para qué va a podar los espinos? Él poda las vides, la planta, lo que sí es. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todos ustedes son la vid de Dios, la vid verdadera del Señor. Somos nosotros los verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos aceptar su disciplina. La mayoría de nosotros ciertamente hemos experimentado la disciplina de nuestros padres terrenales. Y ¿sabes qué, joven? Tú que me estás escuchando, tus padres no te odian. Repite en tu mente: mi padre, mi madre no me odia. Porque muchas veces los jóvenes piensan que los padres las traemos contra ellos. No, ciertamente todo lo que los padres hacen, lo hacen para un bien. Espiritualmente hablando, tú puedes decir: el Señor no me quiere, el Señor no me escucha, el Señor está lejos de mí. ¿Por qué a Él sí le hace caso? ¿Por qué a Él sí concede los anhelos de su corazón? ¿Por qué a Él sí lo bendice y a mí no? A mí me ha abandonado. Espiritualmente tú también te puedes sentir así, sintiendo que tu Padre Celestial no te quiere. Mentira, hermano. Tal vez estás pasando por una lección o una disciplina. Versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Padres de familia, ¿cuántos años nos tardamos para educar a nuestros hijos? Los primeros 5 años el hijo los primeros 5 años son fundamentales para la educación de los hijos, porque los hijos aprenden todo en esa edad. Después el carácter se va forjando hasta que es un adulto joven, el carácter ya es definido, ya cuando son adultos jóvenes. Entonces, como padres, la corrección y disciplina es únicamente por un corto tiempo, porque cuando ellos ya son adultos, ellos ya tomarán sus propias decisiones y vivirán las consecuencias de sus actos. Ciertamente la disciplina de los padres terrenales, de tuya y mía, no es perfecta. Nos equivocamos muchas veces al educar a nuestros hijos, pero esta solo dura por un tiempo, quizás en la infancia, en la juventud, pero la disciplina de Dios, ¿sabes algo? Es perfecta. Su amor es infinito, su sabiduría es infalible, no falla. Su disciplina nunca es resultado de un capricho de Dios. Si Dios te va a disciplinar, nunca será por capricho, sino su objetivo es que participemos de su santidad. Y esta nunca puede ser producida fuera de su escuela. ¿Sabes? El propósito de la disciplina de Dios no es con el fin de castigarte. Tal vez creciste con esa idea: Dios me está castigando. Hermanos, la Biblia nos habla de que Dios
nos quiere formar, nos quiere crear. El propósito de Dios es un acto creativo, no punitivo, es decir, el Señor te quiere formar, te quiere crear, porque tú eres oro en sus manos. Él quiere hacer una obra de arte en ti. Entonces, terrenalmente hablando, si tu Padre te ama, tu Padre terrenal te ama y quiere lo mejor para ti, hijo, hija, joven, déjate moldear también por tus padres. No te resistas, y padres también seamos amorosos y disciplinados en la corrección y educación. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, la disciplina es un acto de amor que a su tiempo dará un fruto. Y quiero decirte un fragmento del pensamiento de Fátima Fernández y lo voy a adaptar al Día del Padre, que dice así: yo tuve al papá más malo del mundo. Mientras que los niños no tenían que desayunar, yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refrescos y dulces para el almuerzo, yo tenía que comer un sándwich y ensaladas. Mi padre siempre insistía en saber en dónde estábamos. También tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Insistía en que si decíamos que íbamos a llegar a las 11, solamente tendríamos que llegar a las 11. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de romper las leyes contra el trabajo de menores. Hizo que laváramos trastos, tendiéramos camas, aprendiéramos a cocinar, a planchar y muchas cosas semejantes. Hasta creo que se quedaba despierto para maquilar sus planes perversos de lo que haría el siguiente día para hacernos trabajar más. Cuando llegamos a la adolescencia, nuestra vida se volvió más miserable. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar hasta la puerta para preguntar quiénes eran ellos. Mi padre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido en una misión y también ha servido a su país y a su comunidad. ¿Y a quién debes tú culpar? Tienes razón, a tu padre. Vean, de todo lo que hemos aprendido, nunca hemos podido participar en una manifestación, en actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ello nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos, trabajadores, responsables. ¿Y saben algo? Tomando esa referencia, yo estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Viéndolo, este pensamiento, terrenalmente hablando, tal vez hubo cierto sufrimiento por parte del hijo, pero la recompensa de toda esta disciplina fue un fruto apacible. De este ejemplo, ¿cuál fue el fruto de este ejemplo? Que ese padre terrenal formó a un adulto funcional, a un adulto que puede vivir en esta sociedad, a un adulto que puede sobrevivir con trabajo, con su propio esfuerzo. Ahora, espiritualmente hablando, Dios nunca nos ha dejado de amar. Por eso ciertamente somos partícipes de esa disciplina que se vio desde el Edén. Pero viéndolo en el Nuevo Testamento, el amor del Padre también se refleja en el Hijo. Cuando quiero que pienses en amor del Padre, quiero que pienses también en corrección. Recuerda el pensamiento que te leí al principio. Ya no veamos a un Dios que a todo te dice que sí, 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 sí.
Tal vez Él te dice que no para que tú no mueras, porque tú estás en peligro. Y no porque Dios te diga que no, no te quiere. Jesús también. Vemos en el Nuevo Testamento, podrías tú decirme, es que Pablo, yo veo un Jesús misericordioso, bondadoso, lleno de amor, de esperanza. Sí, te doy la razón, hermano. Pero también Jesús tuvo que poner disciplina cuando era necesario hacerlo. Fíjate, antes de que Jesús hiciera muchas cosas, Él dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado, sabía que su venida a la tierra no traería inmediatamente esa paz. Al comienzo, primero habría de causar división, lucha, persecución, derramamiento de sangre, porque Él venía a confrontar una humanidad caída, una humanidad que ciertamente tenía la ley, tenía los principios del Antiguo Testamento, pero su corazón estaba lleno de maldad. Jesús predicaba un mensaje de amor y esperanza, pero en algunas ocasiones tuvo que imponer disciplina a algunos de los grupos de oposición que se rebelaban con el mensaje de Jesús. Y Él también los confrontaba fuertemente. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes, por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y pecado. Mateo 21, 12 al 36 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes los han hecho cueva de ladrones. Wow, o sea, estos pasajes también nos enseñan que Jesús no siempre era dulce, no siempre era amoroso, no siempre era consecuente con la gente. Cuando Jesús tenía que imponer disciplina, lo hacía y era necesario. Entonces tú, padre de familia que me estás escuchando en esta mañana, si nuestro mejor modelo de amor y disciplina es Jesús, nosotros debemos imitar lo mismo. Y cuando nuestros hijos requieran esa disciplina, ese orden, esa corrección, no sucumbir ante ellos tampoco fácilmente, sino exhortarlos en amor. Después de que Jesús ascendió a los cielos y comisionó a los discípulos, empezaron las iglesias, los viajes de Pablo, de los apóstoles, se instituyeron las iglesias, la iglesia primitiva, ya podemos en el libro de Hechos ver todo eso. ¿Qué pasó también? Dios instituyó una iglesia y dentro de esa iglesia también instituyó líderes. Y bajo ese liderazgo también Dios instituyó una disciplina dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Para qué? Para que las cosas funcionaran correctamente. Y fíjate lo que dice Primera de Timoteo 3:3, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
No un neófito, o sea, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, también Dios por algo instituyó estos principios dentro de la iglesia para que hubiera un orden dentro del cuerpo de Cristo. También a los diáconos, dice los diáconos en el verso 8 más adelante habla también de que dentro de la iglesia los diáconos deben de guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba, que ejerzan el diaconado, que sean irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que en Cristo Jesús. Sabemos que no somos perfectos, mis hermanos. También sabemos que no hay ser humano que sea perfecto, pero estos principios son los ideales que el Señor también puso dentro de la iglesia para que el liderazgo fuera también efectivo y hubiera esa corrección al miembro, ¿no? Entonces, si tú ves la disciplina de Dios como algo negativo, no, hay un propósito, hay un porqué de todo lo que el Señor hace con nosotros. Si estás viviendo la corrección de Dios, siéntete gozoso porque Él quiere darte ese crecimiento, quiere ascenderte espiritualmente. Ya por último, quiero terminar con este punto. También el amor de Dios parte de sus advertencias. ¿Qué le dices a tu hijo adolescente? Que tu hijo, papá, ¿me das chance de ir a un concierto con mis amigos? ¿Qué advertencia le dices a tu hijo? Piénsale. Por ejemplo, no tomes de una bebida que no te la sirvieron, ¿no? ¿Qué le dices a tu hijo? Si te invitan a fumar, di que no. O sea, tú le das ciertas advertencias a tu hijo porque lo amas, porque no quieres que corra peligro. Entonces, Dios también es así en su palabra y parte de la disciplina de Dios es su advertencia. Y el Antiguo Testamento